Un saludo para todos, para todas. Mi nombre es Jorge Luis Gallego Zapata. Soy profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín y líder del grupo de investigación en biodiversidad, biotecnología y bioingeniería Green Bio. Es un gusto estar en este simposio compartiendo con ustedes y se trata la presentación sobre el caso de la ciudad de Medellín desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia en el grupo de investigación, cómo hemos leído la ciudad, cómo hemos vivido su transición y cómo también hemos contribuido a comprender ese salto que dio el reconocimiento que tiene la ciudad hoy en día por el urbanismo social y por toda su renovación urbana. Medellín es una ciudad que ha logrado muchos cambios, pero también sigue enfrentando grandes desafíos frente al cambio climático. Es por eso que la presentación se llama Del urbanismo social al urbanismo climático, gestión de la estructura ecológica, experiencias y nuevos desafíos. Para comenzar, podríamos preguntarnos entonces si una ciudad como Medellín, que ha tenido un proceso de transformación urbana referente a nivel mundial, podría ser entonces también reconocida en un proceso de urbanismo climático. En nuestra condición geográfica somos vulnerables a muchos de los efectos de los cambios que está experimentando el planeta. El cambio ambiental global se manifiesta en nuestra ciudad especialmente en temas relacionados con cambios en las precipitaciones, mayor intensidad, cambios en los periodos de lluvia y sequía, y esto sumado a la geografía de la ciudad genera diferentes desafíos en cuanto a la gestión del riesgo. Sumado a esto, las características de la ciudad, la forma como ha crecido, los asentamientos informales, las dinámicas de la periferia generan una condición también aún más desafiante. Entonces, la vulnerabilidad climática, la calidad ambiental y la conservación de las áreas naturales son fundamentales en la ciudad para una adecuada gestión frente al cambio climático. Pero se debe reconocer que actualmente estos factores no se manejan en condiciones de igualdad por la misma historia de la ciudad y por la misma geografía. Es por eso que el desafío de la transición urbana hacia el urbanismo climático tiene unos desafíos fundamentales, sobre todo en comprender esa base social y esa historia de cómo ha crecido la ciudad. Las condiciones que experimentan las ciudades latinoamericanas frente a la variabilidad climática y el cambio ambiental global tiene que ver también con la forma como la infraestructura en algunas zonas planificada, en otras zonas no planificada de manera informal. También esa distribución del suelo ha sido desigual, las condiciones de vivienda, la conservación de la naturaleza hacen que la adaptación en los territorios genere estas condiciones desafiantes. En primer lugar, la urbanización desigual nos plantea condiciones críticas en algunas zonas periféricas, donde hay déficit de vivienda, donde hay degradación de los suelos, donde hay una mayor demanda de servicios ecosistémicos que están siendo a su vez degradados y hay déficit de espacio público. Adicionalmente, estas ocupaciones se llevan a cabo en zonas que generan riesgos, son zonas de ladera, son rondas hídricas, son ocupaciones que están generando condiciones de riesgo debido a la geografía de estas zonas. Son zonas de altas pendientes, son zonas con fuentes hídricas que tienen una dinámica de eventos extremos, entonces generan respuestas que podrían generar consecuencias que afectan a la misma población. Por otro lado, un tercer punto sería la naturaleza fragmentada, producto de esa desigualdad entre la planificación y la ocupación informal de la ciudad. Hay ecosistemas que han sido aislados, que han sido fragmentados o que se han perdido por completo, generando una deficiencia en los servicios ecosistémicos y en el equilibrio natural en la respuesta de la ciudad. Tenemos problemas de impermeabilización de los suelos, pérdida de bosques, pérdida de áreas naturales que podrían potencialmente mitigar esos impactos que se generan en la ciudad. Y por último tendríamos una adaptación que es inequitativa,
porque a su vez la respuesta frente a estas problemáticas de adaptación al cambio climático requieren gestión de recursos, requieren liderazgos, requieren formación, requieren presencia institucional, requieren articulación con el sector privado para garantizar una mejor capacidad de respuesta. Y esto no se da de forma igual o equitativa en todo el territorio. El urbanismo social que vivió Medellín hace más de 20 años eh, tuvo varios pilares y el primero de ellos fue recuperar la confianza en el sector público. Las estrategias del urbanismo social como gran proyecto lo que buscaron en primer lugar fue superar ese mal legado que dejó la violencia de tener una sociedad fragmentada, una sociedad que no cree en el Estado, una sociedad que no creía en las instituciones. Y es por eso que el primer paso o uno de los pilares fundamentales del urbanismo social fue hacer presencia en los territorios y de una manera transparente recuperar esa confianza, mostrar que las instituciones, que el sector público están trabajando por la comunidad, que la comunidad también hace parte de cada una de esas acciones que provienen de la institucionalidad. Y recuperar la confianza significó un trabajo de recorrer la ciudad, de mostrar cómo la ciudadanía puede participar y apropiarse de los proyectos y mostrar que lo que se promete se puede cumplir. Y eso comenzó a generar un fortalecimiento en ese capital social y comunitario. Y esto va de la mano del segundo pilar, que es la gente y la memoria como parte de la planificación. En un proceso tan difícil que fue la época de la violencia, la memoria es indispensable para poder trabajar con la comunidad. Entonces, cada barrio tenía una historia, cada barrio vivió esos momentos de una manera distinta y por eso la presencia del Estado no podía llegar allí a empezar de nuevo o a borrar y comenzar una nueva historia. Es reconocer la identidad de los territorios, reconocer ese componente social y cultural como punto de partida para los proyectos de transformación urbana. El tercer pilar tiene que ver con la educación y el bienestar para garantizar una transformación de la ciudad. A la ciudad hay que pensarla desde las personas. La ciudad la hace la ciudadanía. Si la ciudadanía tiene educación, tiene bienestar, hay capital humano para transformar la ciudad. De esa manera, la educación tuvo un papel fundamental en muchos de los proyectos urbanos y también el bienestar pensado desde la primera infancia hasta el adulto mayor para garantizar entonces ese capital humano que transformaría la ciudad. Y como cuarto pilar está construir sobre lo construido. La ciudad no podría pensar en que iba a comenzar de cero. Ya teníamos una ciudad y esa es una realidad que tuvimos que aceptar, reconocer nuestra historia y cuando decimos construir sobre lo construido también esto tiene un componente político y de agenda de gobierno. ¿Sí? Nuestras agendas de gobierno, nuestros planes de desarrollo son de cada 4 años y es por eso que se plantea este postulado. Un gobernante gobierna para la ciudad, pero sus acciones van más allá de esos 4 años. Las acciones de un gobernante tienen que reconocer la trayectoria de un proyecto de ciudad que va más allá de su periodo de gobierno. Es por esto que aquí se hizo muy importante tener unas agendas de planificación más allá de unas elecciones municipales. Entonces se construyeron agendas con más actores, con actores del orden nacional, del orden departamental, con el sector privado, con las universidades, una agenda de planificación territorial con horizontes de 20, 30 años que nos generaron un compromiso y un referente para las agendas de planes de desarrollo de los gobiernos y eso garantizó que pudiéramos pensar en horizontes de un mayor largo plazo.
De esa manera se reconoce un componente innovador en ese proceso de transformación urbana que incluyó aspectos relacionados con la movilidad, con la integración del territorio, equipamientos públicos, recuperación del espacio público, intervención en sectores históricos. Pero el urbanismo social eh, no es simplemente las obras con componentes innovadores en el tema de transporte por cable, en el tema de las escaleras eléctricas. El componente más innovador y que realmente generó el éxito en el modelo de urbanismo social fue el partir de las personas, que las personas se sintieran parte de la ciudad, se sintieran parte del proyecto urbano y que recuperaran esa confianza en el sector público. Y eso hizo que todos estuviéramos comprometidos con una misma agenda de ciudad, con un mismo objetivo. Entonces el resultado del urbanismo social no es en sí la obra. El resultado del urbanismo social es una ciudadanía que puede habitar la ciudad, que puede aportarle al desarrollo de la ciudad, que puede sumarle a los cambios que necesitaba la ciudad. Y para que una persona pueda actuar como tal en ese sentido, pues necesitó mejorar sus condiciones económicas, necesitó conectarse con la ciudad, necesitó educación para un mejor empleo. Y eso fue lo que logró el urbanismo social. Por eso los modelos de equipamientos o de construcciones o de obras en los barrios incluían infraestructuras que permitieran la presencia del gobierno y cada una de sus secretarías. Entonces, colegios, parques, bibliotecas, centros de emprendimiento, articulación al sistema de transporte masivo para garantizar esa articulación integral de los barrios a todo el sistema de la ciudad. La ciudad de Medellín tiene muchos retos y el modelo de urbanismo social fue muy exitoso, pero la ciudad sigue teniendo unas condiciones que la hacen desafiante y que le van a generar nuevos retos. Estamos ubicados en un valle estrecho, altamente poblado, densamente poblado. Hemos habitado nuestras laderas, algunas de forma planificada, otras no planificada, generando condiciones de riesgo. Tenemos una gran cantidad de ríos, fuentes hídricas que atraviesan la ciudad y que las hemos desviado, se han ocupado cauces, otras aún se conservan. Y tenemos también una zona rural que cada vez más recibe esa presión de la población urbana y una demanda de servicios ecosistémicos debido al crecimiento urbano. Entonces cada vez se disminuye más la capacidad de esas zonas rurales. De estos cuatro componentes geográficos y del modelo de ocupación que ha tenido esta ciudad, que es una ciudad compacta y densamente poblada, fue reconocido en nuestro plan de ordenamiento territorial que fue formulado en el 2014 y este año pues tiene una fase de revisión de mediano plazo. Y desde el reconocimiento de estos componentes se consideró que la ciudad debía ordenarse en función a su estructura ecológica, en torno al río que atraviesa la ciudad de sur a norte, tener un modelo de ciudad compacta debido a la forma como su crecimiento se aceleró en los 90s, en los 80s y los 90s. Y también reconocer que las laderas y las zonas de construcción en las áreas periféricas deberían ser una prioridad para la mitigación del riesgo. Además, la ciudad de Medellín está conurbada, hacemos parte de un área metropolitana de 10 municipios y es por eso que el río es el que conecta y el que teje esos municipios de sur a norte y hace parte también de un modelo no solamente de ciudad, sino un modelo de planificación metropolitana de todo este conurbano que conforman los 10 municipios. Entonces, el modelo de urbanismo social que actúa sobre la ciudad de Medellín se articula a este plan de ordenamiento territorial, pero el territorio sigue siendo dinámico, sigue siendo cambiante, sigue creciendo, sigue con dinámicas poblacionales, económicas y políticas que frente a estas condiciones naturales y de ocupación
van generando nuevos retos para la sostenibilidad de la ciudad. Entonces, el urbanismo social no fue un punto de llegada, fue un proceso de transición a unas condiciones marcadas por la violencia, pero que hoy en día, superada esa brecha, aparecen nuevos retos que hoy son de orden natural y acentuadas por el cambio ambiental global. Varios elementos del urbanismo social son el capital hoy para que podamos hablar de una renovación urbana de cara al cambio climático, como es la conectividad, el acceso a los servicios, el espacio público integrador, articulado a las áreas naturales, el modelo de ocupación y el plan de ordenamiento territorial priorizó la estructura ecológica y eso permitió tener áreas de conservación, tener áreas que fueron recuperadas, tener una mejor planificación de esas fuentes hídricas que están presentes en todo el territorio y dejó un capital humano que es lo más importante. Entonces dejó una población con una participación activa, con un sentido de pertenencia, una población dispuesta a trabajar por la ciudad, una población que confía en el gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo y las dinámicas poblacionales, las mismas dinámicas de migración, los aspectos económicos, se acentúan problemas como la segregación socioespacial. Se sigue teniendo una problemática en zonas periféricas que aún no fueron intervenidas. Esto principalmente en las laderas de la zona norte y un déficit ecológico en estos barrios no planificados. De esta manera, entonces, el urbanismo social no es una tarea terminada. Entonces, como modelo se tiene que seguir repensando y esto requiere que haya continuidad en ese esquema de largo plazo a través de los distintos planes de gobierno. Para hablar entonces de una transición hacia un modelo de urbanismo climático, hay que partir del capital que nos deja el urbanismo social, sobre todo en lo que tiene que ver con el capital humano, con la inclusión, con el acceso, con el reconocimiento digno de cada ciudadano para que ellos puedan participar y apropiarse activamente de ese modelo de ciudad. Pero el siguiente componente fundamental para una transición hacia el urbanismo climático es el reconocimiento y conservación de la estructura ecológica. Y conservación no en el sentido de no uso. Al contrario, lo que se debe hacer es capitalizar esa estructura ecológica como un elemento fundamental para la adaptación al cambio climático. Y con respecto a la población, es indispensable el plantear la necesidad de la justicia climática en las condiciones como hoy se evidencia en los riesgos naturales, la distribución de ese capital natural y la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, el modelo de urbanismo climático tiene el potencial de adaptar la ciudad, pero es indispensable que esa adaptación permanezca con el modelo de inclusión que dejó el urbanismo social. La estructura ecológica en el territorio funciona como una red, como un sistema vivo, una cantidad de procesos ecológicos que interactúan con cada uno de los sistemas sociales. Como sistema vivo, esa estructura ecológica está concebida a partir de núcleos que hemos reconocido en la ciudad, fragmentos de bosques, cerros, áreas protegidas, corredores naturales asociados a las fuentes hídricas, el arbolado urbano, las conexiones verdes que se han hecho para identificar los corredores para la biodiversidad que conectamos con el área rural y una matriz urbana y productiva que tiene que ver con los jardines, con los suelos permeables, con los parques, las calles, las áreas destinadas a la agricultura urbana. Y ese modelo de estructura ecológica entre núcleos, corredores y la matriz productiva
Es un modelo de gestión del suelo, el agua, la vegetación, la biodiversidad y los alimentos bajo el modelo de aprovechamiento de esos servicios ecosistémicos como un capital de la ciudad y también como el potencial para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza como modelo de implementación de las transformaciones urbanas que se requieren para la adaptación al cambio climático. En ese sentido, hay bastantes avances a nivel mundial en soluciones basadas en la naturaleza con relación a los principales retos que tienen las ciudades en cuanto a la gestión del agua, el drenaje urbano, las amenazas que se pueden generar en la infraestructura. En ese sentido, el modelo ecológico de esa estructura del territorio debe capitalizar esas funciones que naturalmente desempeñan estos elementos. En ese sentido, es indispensable que la infraestructura ecológica sea diseñada a partir de la comprensión de ese ecosistema que hemos transformado. Hoy en día las ciudades tienen pocas huellas o pocos vestigios de cómo era ese ecosistema antes de nosotros habitarlo. Y lo que tenemos que hacer es coexistir y entender esa dinámica natural para que ese mismo sistema vivo pueda adaptarse en conjunto con nuestra coexistencia y responder de manera natural a esta variabilidad climática a la que nos enfrentamos y al cambio ambiental global. Ahora, frente a las soluciones basadas en la naturaleza, hay bastantes avances y había antecedentes antes de que habláramos de este modelo. Se hablaba de tecnologías verdes, de la misma gestión de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, la USN plantea unos elementos clave para definir qué es una solución basada en la naturaleza. Y esto tiene que ver con la escala de intervención, tiene que ver con la integración de esa solución basada en la naturaleza a una escala de paisaje para que pueda tener un impacto real en el territorio. Además, la solución basada en la naturaleza debe integrar actividades económicas y culturales, debe tener áreas de un aprovechamiento activo y de esa manera podríamos entonces acercarnos a una solución que se integra completamente a la dinámica urbana. Entonces no solamente se busca con esta solución basada en la naturaleza una función de proteger o de restaurar, tiene que articular en su conjunto la protección de esa función natural, restaurar esos procesos naturales, pero a su vez articularse al funcionamiento de la ciudad y gestionar esas dinámicas que involucran el día a día de la ciudad y los retos de esas nuevas infraestructuras. Por eso las soluciones basadas en la naturaleza, más que responder a un proceso natural o restituir una función ecológica, lo que busca es atender una necesidad social de la ciudad, una necesidad que a través de una infraestructura alternativa genera beneficios para las personas, pero también para la biodiversidad y que funciona de manera integral con la dinámica del ecosistema. Entonces es indispensable que esto tenga unos elementos asociados a la escala de la ciudad. Y es por eso que cuando hablamos de un sistema como un muro verde, un jardín, una huerta urbana, ese sistema en sí mismo no se consideraría una solución basada en la naturaleza, sino está integrada con todos los otros elementos de la ciudad y con el elemento social y económico que generaría esos beneficios. Algunos aspectos que podríamos entonces destacar a manera de experiencias en la ciudad de Medellín está el proyecto de corredores verdes que ha tenido bastante reconocimiento, cómo se ha integrado en la infraestructura existente diferentes alternativas para mejorar la revegetalización de la ciudad. Esto ha hecho que se diseñen diferentes sistemas de siembra de acuerdo a la infraestructura existente, como separadores viales, muros, puentes, generando jardines, corredores que se conectan con las áreas rurales
corredores que se conectan con los ecosistemas estratégicos que están al interior de la ciudad, garantizando funciones como la regulación térmica, la conectividad ecológica, el hábitat para la biodiversidad urbana y también una experiencia paisajística. Esto tiene diferentes aspectos que lo soportan, desde la articulación con el modelo del área metropolitana, que tiene un sistema de gestión del arbolado urbano. Cada uno de los árboles de la ciudad está inventariado y está en un sistema en la web donde cada ciudadano puede verificar la presencia de un árbol, notificar si hay alguna novedad, está la información ecológica de ese árbol, su especie, registro de mantenimientos que se han hecho. Cada vez que una infraestructura nueva requiere la intervención en el sistema arbóreo, se hace un estudio bastante riguroso orientado a que se evite la tala y sobre todo esto con el fin de reconocer que somos una ciudad con déficit de arborización, entonces siempre se le exige al constructor, al proyectista, que busque alternativas que integren la vegetación existente y en caso de que no sea posible, pues genere una compensación y esas compensaciones, esas siembras se planifican con el sistema digital que se tiene del arbolado urbano. Entonces, aquí tenemos uno de los ejemplos de recuperación de funciones naturales integradas a la infraestructura existente. Uno de los componentes críticos en este tema de los corredores es que el suelo, que es la base de esa infraestructura natural, está completamente impermeabilizado, sellado, compactado, mezclado con artefactos o con escombros y de esa manera nos hemos visto obligados cada vez a liberar superficie permeable, a modificar los sistemas constructivos de manera que se permita una infiltración, suelos bajo el modelo de ciudad esponja, para que podamos lograr también el establecimiento de vegetación de mayor porte, que ese es otra de las grandes dificultades. Entonces, eso implica estudios, mapeamiento de las áreas disponibles de ese suelo natural que tiene capacidad de tener una vegetación de mayor porte, pero también la rehabilitación de nuevos suelos a partir de áreas que estaban ya selladas. Una segunda experiencia es el territorio de Moravia, que era un antiguo sitio de disposición de residuos en la ciudad. Este fue un territorio que posteriormente comenzó a tener un proceso de ocupación informal, generando entonces riesgos para la salud de esa población que comenzó a establecerse en esta zona. Y lo que se hizo entonces fue una intervención que permitiera zonificar, regenerar y restaurar las áreas de manera segura y reivindicar las personas que se habían establecido allá y reivindicar este barrio. Sin embargo, las dinámicas siguen generando presión. Es un proyecto muy exitoso, sin embargo, hoy en día continúan las presiones nuevamente de la expansión de esa habitación informal y algunas zonas que habían sido restauradas están siendo nuevamente ocupadas. Es por eso que se habla del urbanismo social no como una tarea determinada, sino como un modelo de gestión permanente. También tenemos una iniciativa de agricultura urbana cada vez más sólida, con presencia en todos los barrios, con apoyo desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, generando entonces capacitación, apoyo económico y articulación en redes comunitarias para el establecimiento de la agricultura urbana, no solamente en el punto de dar una solución de producción local de alimentos, sino también que es una estrategia de educación ambiental, es una estrategia de conservar áreas naturales, es una estrategia que permite también vincular a los diferentes sectores de la población, niños, adulto mayor, generar estrategias de educación ambiental a partir de lo que esto representa. Entonces, la estrategia de agricultura urbana no solamente genera alternativas productivas, sino que también es una forma de restaurar funciones ecológicas y contribuir a ese equilibrio natural, que es uno de los más grandes déficits que tienen los barrios
que no fueron planificados. Entonces en estas zonas las huertas urbanas se convierten en pequeños puntos de recuperación natural. Y el otro elemento que debe gestionar la ciudad es la cantidad de ríos y quebradas que nos atraviesan. Son muchas las quebradas que están presentes en nuestra ciudad y que hemos intervenido con nuestra expansión urbana, y una de las experiencias es el modelo de gestión de estas microcuencas. Entonces es un proyecto de ciudad, es un proyecto que lo que busca nuevamente es vincular a la comunidad desde el punto de vista de la educación ambiental, también desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Es por eso que una intervención integral implica vivienda, en el caso de tener que reubicar familias, implica la parte de infraestructura en el caso de que se tengan que intervenir cauces o se tengan que establecer obras civiles para mitigar el riesgo, y por supuesto también una estrategia de conservación que va de la mano de los programas de saneamiento básico y de la reforestación de estas microcuencas. En ese sentido, después de reconocer todos los logros que ha dejado las transformaciones urbanas del urbanismo social, pues también hay que reconocer los desafíos que hoy nos enfrentamos. Y superado todo el tema que dio origen al urbanismo social, hoy tenemos que enfrentarnos a la fragmentación ecológica de la ciudad, a los riesgos climáticos, a la desigualdad ambiental, a la fragmentación institucional y a ese desajuste territorial que se genera en el modelo de gestión metropolitana en el conurbano con 10 municipios. Entonces, hoy en día la ciudad debe trabajar en los esquemas de gobernanza, en la justicia climática y en unos modelos de planificación orientados en el reconocimiento de la estructura ecológica y los desafíos climáticos. Es por eso que plantearíamos en este punto que es posible hablar de un urbanismo climático si se puede pensar en una gestión orgánica del área metropolitana. Si estamos hablando de la adaptación al cambio climático, tenemos que planificar una unidad natural. La ciudad no responde por un perímetro delimitado políticamente. Al cambio climático vamos a responder como el conjunto natural que es este valle de Aburrá, este valle conformado por los 10 municipios y por el río de Medellín, por sus quebradas, por sus bosques y por su gente. Entonces es necesario un modelo de gestión que no tenga proyectos aislados, sino que tenga una planificación conjunta de todo el territorio. Es importante reconocer el suelo como la base natural de ese territorio y como la base de esas funciones ecológicas, reconocer la vulnerabilidad que tenemos como territorio, las condiciones naturales que nos exponen a esos riesgos, conectar la naturaleza y la habitabilidad. Entonces, coexistir con la naturaleza debe ser la forma como podríamos entonces leer esa necesidad de transformación que sigue siendo necesaria en las laderas, y tener entonces un modelo de gestión lo suficientemente robusto para que la inversión y el desempeño de esa inversión vaya dirigido a un indicador global de adaptación de la ciudad al cambio climático. Para esto entonces, un aspecto que sería crítico y sería el punto central para poder hablar de esa transición del modelo de urbanismo social al urbanismo climático es la gestión institucional. Y en un principio lo decíamos, lo que hizo posible el urbanismo social y todos los proyectos que se lograron en esa transformación de la ciudad fue una planificación de largo plazo, articulada más allá de las agendas de gobierno de 4 años. Era articulada con agendas del orden nacional, con agendas construidas de manera colectiva con el sector privado, con la academia. Entonces, eso será necesario también en esta transición. Hoy en día hay una visión de ciudad
que está más ligada a unos planes de gobierno muy estrechos. Entonces hace falta recuperar esa articulación entre gobiernos. El hecho de que se pierda esa articulación está generando entonces una pérdida de esa identidad, se pierde más que la identidad, es esa idea colectiva de cuál era la ciudad del futuro o cuál es la ciudad que se estaba construyendo, porque se está sobreponiendo la discusión política partidista. Esto es una crítica necesaria, y esa polarización que están viviendo todas las ciudades latinoamericanas está poniendo una discusión por encima, que es la política, y dejando a un lado la discusión sobre qué ciudad queremos, sobre qué cambios necesitamos para que nuestra ciudad siga siendo habitable y pueda adaptarse a los cambios que necesitamos. Entonces es necesario un pacto territorial de largo plazo, trabajar en la gobernanza y la gestión de recursos para estos fines. El modelo de la ciudad que ha sido reconocido a nivel mundial, pues no es una fórmula, no es una receta que se pueda aplicar, es un proceso que se tiene que leer como una experiencia, que se debe interpretar a las condiciones locales por aspectos geográficos, políticos, sociales. Entonces debe verse la ciudad como una experiencia más que un espejo o como un modelo replicable. Y eso finalmente pues, nos trae a ver este momento histórico como un punto de inflexión. Ya estamos entonces convencidos de que el urbanismo social funcionó y trajo progreso y desarrollo para la ciudad, y ahora tenemos que enfrentarnos a un nuevo reto. Entonces, esta base que nos deja el urbanismo social es el capital que tenemos y que no podemos perder. Las experiencias que han funcionado se deben mantener, y el mayor desafío es desde el punto de vista político e institucional para garantizar esa agenda continua en el tiempo. Entonces el próximo salto que tendrá que dar la ciudad no es construir más obras verdes, consiste en construir una agenda comunitaria a partir de la población, a partir de los actores institucionales, para que la naturaleza sea la base de esas decisiones urbanas. Muchas gracias.